Hoy voy a hablarles acerca de el peor enemigo o el peor obstáculo del crecimiento espiritual. Estamos considerando la serie Vivir Mejor y las 21 cosas que necesitamos saber para vivir mejor, y ya hemos estudiado 20 de ellas, nada más nos hace falta una. Esas 21 cosas tienen que combinarse, tienen que relacionarse unas con las otras. La sangre de Cristo es una de las más importantes, y aplicarse, llevarse a la práctica en la vida diaria. Y entonces eso nos ayuda a vivir mejor. Y hablé acerca de lo que Jesús dijo, la única cosa que tenemos que hacer, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir en la Biblia cuál es el peor enemigo del crecimiento espiritual o de cumplir la voluntad de Dios o de ser lo que Dios planeó que fuéramos o de ser felices, si lo quieres llamar así, de ese modo, o de vivir una vida plena o una vida en abundancia, porque el crecimiento espiritual significa todo eso y más. Vamos a ver qué es lo que nos obstaculiza, lo que se opone, lo principal que se opone, cuáles son sus síntomas, que esos síntomas también definen los efectos negativos, ¿sí? Y cómo podemos no solo derrotarlo, sino mantenerlo alejado de nuestras vidas. Recordemos, para tener el contexto completo, que aprendimos que cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, Marta estaba afanada con muchas cosas y María estaba sentada a sus pies escuchando su palabra. Y Marta se enojó y le reclamó a nuestro Señor, y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, Jesús dijo solo una cosa, no dos, no tres, no cinco, una sola cosa es necesaria. Y de esa cosa hay una buena parte, o sea que es una cosa que se compone de varias partes, como el huevo. El huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Son tres partes, pero todo eso es un huevo. El Espíritu Santo lo expresó de esta manera por medio de Pablo cuando habló acerca de alcanzar la perfección en el crecimiento espiritual o en la vida. Y lo dijo así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Otra vez vemos ahí una cosa. Y dice: olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. Esa cosa tiene tres partes: la parte difícil, la parte buena, la que escogió María, y la parte dolorosa, podríamos decir, ¿no? Olvidando ciertamente lo que está atrás, ese es el perdón. Esto es difícil, eso es algo que, bueno, ni siquiera es difícil, es imposible. A menos que aprendamos cómo hacerlo, no podremos perdonar nunca. Pero esa es la primer parte de la única cosa que tenemos que hacer. Luego viene extendiéndome a lo que está adelante. Esa es la acción, la adoración, el pasar tiempo con Dios, escuchar su palabra. Eso llega a convertirse en un deleite, así como María estaba sentada a los pies de Cristo, deleitándose en escuchar su palabra. Y luego dice: prosigo a la meta. Esa es la perseverancia. Eso es doloroso porque es como el ejercicio, es cuando te empiezas a ejercitar y a desarrollar algo y a repetir lo que produce dolor, y allí es de donde los
los que se llama deportistas y todos los que hacen fisicoculturismo y cualquier práctica deportiva tienen este eslogan: sin dolor no hay ganancia. O sea, quiero ver el fruto de lo que aprendí, pues tengo que ejercitarlo y eso va a producir dolor, pero los dividendos van a ser grandes. Jesús lo demostró con su vida. Vimos a Jesús en acción, pero podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan cómo él siempre perdonó, hasta el día de su muerte, estando ahí en la cruz, perdonó, cómo todos los días apartaba un tiempo para estar a solas con Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad, y cómo cada día de su vida cumplió los propósitos de Dios, que son adoración, compañerismo, evangelismo, discipulado y ministerio. Estas 5 cosas empiezan con adoración, que es la segunda cosa, y las otras 4, que son compañerismo, evangelismo, discipulado y ministerio, vienen como resultado de la primera, que es adoración. Sin embargo, la experiencia de muchos es que por más que lo intentan, siempre fracasan o inician, pero son muy inconstantes, o lo hacen con mucho ímpetu al inicio, con muchas ganas, pero muy pronto se apagan y no perseveran, lo que se conoce como llamarada de petate, ¿no? Y viven la experiencia que también vivió el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos ahorita en Romanos 7, si lo quieren anotar para que lo puedan repasar después. Romanos 7 del versículo 15 hasta el capítulo 8, versículo 4. Aquí vimos ese conflicto que tú has tenido, que yo he tenido y que todos hemos tenido, pero que algunos nunca superan o no saben cómo superar. Y aquí vamos a ver cuál es ese obstáculo, qué es eso, cuál es el principal, el peor enemigo. No es el único, hay otros, pero el peor. Y si logro derrotar al peor, pues tengo la victoria sobre los otros. Entonces vamos a escucharlo y a verlo de una versión nueva que se llama la Nueva Traducción Viviente. Entonces se los pongo en pantalla. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.
Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Impresionante, ¿no? El peor enemigo, y lo acabamos de oír, y se puede traducir en una sola palabra que no nos gusta, que cuando nos dicen que lo tenemos, lo negamos, una sola palabra que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo tenemos, aun cuando todos los demás que nos rodean se dan cuenta, que se llama orgullo. El orgullo es el peor enemigo del crecimiento espiritual, de la vida feliz. Es el mayor obstáculo para que yo cumpla los propósitos de Dios en mi vida, para que yo me desarrolle a plenitud, para que yo viva la vida en abundancia. Vamos a ver la definición del orgullo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son los efectos? Pero más importante que todo, vamos a ver cómo derrotarlo, porque es un enemigo y es un enemigo real. Y cuarto, vamos a ver cómo mantenerlo derrotado, porque a veces lo derrotamos por algunos días o por alguna temporada después de un descalabramiento o después de una situación difícil. Nuestro orgullo se abate, pero como que otra vez vuelve y regresamos a lo mismo. El diccionario lo define así: orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. El orgullo es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. O sea, uno puede estimarse a uno mismo y uno ser el centro de su orgullo o lo que tiene, ¿no? Su título, su experiencia, su conocimiento, su carro, su ropa, etcétera. Ahora, es importante el significado bíblico, porque la Biblia a veces define las cosas no de manera diferente, sino de una forma mucho más amplia. En hebreo, la palabra orgullo es la palabra gazón y en griego es la palabra uperfanía. Y básicamente significa estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. La baja estima y el menosprecio propio son una forma de orgullo a la inversa. O sea, no necesariamente alguien que se cree mucho es orgulloso nada más. También alguien que siente que no vale nada está siendo dominado por el orgullo. La Biblia dice que el orgullo es una de las actitudes que más odia a Dios. Fíjense, el orgullo arrogante, de acuerdo a Isaías y Jeremías y Ezequiel, contribuyó a la caída de las naciones de la antigüedad. Bíblicamente, este término se puede utilizar de manera positiva porque Dios nos dice: no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valentía, sino
enorgullezcase de esto el que se debe de enorgullecer en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y soy bueno y misericordioso. Sin embargo, aún en ese aspecto, cuando hemos aprendido el peligro que es esto, preferimos ni siquiera enorgullecernos de algo así, porque nunca vamos a poder conocer a Dios de la manera como deberíamos conocerlo. Entonces siempre vamos a estar abajo, ¿no? Entonces, aun cuando se puede usar en alguna forma positiva, generalmente se emplea para señalar un exceso en la autoestima o en la baja estima. O sea, soy un gusano y no sirvo para nada, nadie me quiere. Ambos extremos son por el orgullo, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia y virtudes o sus defectos. En hebreo, la palabra gazón viene de una raíz que significa elevarse, ¿no? Ponerse por encima de los demás. Y lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y acciones. La Biblia dice que el orgullo es pecado, lo define así, es pecado. La Biblia enseña que el orgullo fue el primer pecado que entró en el reino de Dios, porque Satanás se enorgulleció. Vamos a ver un poquito más de esto al rato. El orgullo fue parte de los pecados de Sodoma. Dice Ezequiel, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Proverbios también nos habla de que Dios aborrece al orgulloso y dice que la casa de los soberbios será asolada, y también nos dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. La Biblia también nos dice que el orgullo no proviene del Padre, proviene del mundo, proviene del pecado. Es la esencia del pecado, lo que acabamos de oír, el pecado que mora en mí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es peligrosísimo porque es imperceptible para el que lo tiene. El que lo tiene ni siquiera se da cuenta que lo es, y cuando se lo dice, no, yo no soy orgulloso. Pero es como alguien que está estornudando, que está tosiendo, que tiene fiebre, y le dicen, oye, ve con el médico. No, yo estoy bien. Estás bien y tienes 38 de temperatura y estás tose y tose y estás estornuda y estornuda y moquea. ¿Cómo que no tiene nada? Ve con... No, yo estoy bien. Digo, sería absurdo, pero el orgullo tiene síntomas que todos los que lo rodean al orgulloso se dan cuenta, menos el orgulloso. Pero hoy vamos a aprender a examinarnos y bueno, tenemos que combatir el orgullo. Todos, sin excepción, todos tenemos el orgullo arraigado, todos, y nunca lo vamos a poder exterminar o eliminar. Siempre tenemos que estar alertas, ¿sí? Repito, el orgullo es la esencia del pecado y fue el primer pecado que entró en la creación celestial de Dios, cuando Satanás se enalteció y quiso ser como Dios y se rebeló contra él. Podríamos decir que el orgullo es la semilla que va a dar a luz, al final de cuentas, el pecado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o efectos negativos del orgullo? Aquí algunos: menospreciar a los demás, sentirse superior a otros, creer que no necesitamos a nadie. No, yo puedo solo, no, yo no necesito ayuda. ¿Cómo le cuesta al orgulloso pedir ayuda? Creer que ya lo sabemos todo, que nadie nos puede enseñar nada o que solo algunos nos pueden enseñar. Creer que somos indispensables. Airarnos cuando somos contrariados. Enojarnos y actuar violentamente cuando las cosas no salen como queremos. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, que queremos hacer algo y no nos sale y damos un grito. Bueno, eso es un síntoma de que hay orgullo dentro de ti. Hace unos días yo estaba queriendo hacer algo y me lleva con esto que no puedo. Y
Y pues Blanquita me dijo, no grites, no hagas eso, no hagas eso, ¿no? Y ya pasó como un minuto, porque estaba Aleph también, y Aleph también me dijo, papá, o sea, no hagas tanto escándalo por eso. Entonces, como al minuto Blanquita estaba haciendo algo, no sé qué estaba haciendo, ya ni me acuerdo, y también dijo, ay, no puede ser posible. Y Aleph fue el que nos dijo, ya ves, mamá, también tú, ¿no? Y al minuto él estaba pues sacando un helado de aquí del congelador y dijo, ay, no puede ser, se congelan mis dedos. Le digo, mira, también estás tú. Todos nos enojamos, nos enojamos cuando algo no nos sale bien. Eso es un síntoma, eso es como un estornudo o como toser para el que tiene fiebre, solamente que no nos damos cuenta. No, no estoy gritando, yo así hablo, mi voz es fuerte. No es cierto, sí estamos gritando. Otro síntoma es juzgar a los demás, hacer juicio, criticar a la gente, ponerles apodos, burlarnos de ellos, reprobar o descalificar a otros. La Biblia dice que hacer acepción de personas es orgullo. Eso es lo que hoy se conoce como la discriminación. Sentirse bueno o no tan malo. Yo no soy tan malo, o sea, yo no he matado, ¿no? Yo soy tranquilo, nomás que no me busquen, porque si me buscan me encuentran. Bueno, si te buscan y te encuentran es porque el orgullo está escondidito allí y sale a flote. Otro síntoma es creer que siempre se tiene la razón y defender la opinión de uno y ahora sí que enojarse. Hay quienes se enojan, por eso es que dicen, y es muy sabio, no discutas ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque van a salir airados, porque el orgullo domina la vida de los seres humanos. El egoísmo, primero yo, después yo, al último. Y si yo estoy bien, que los demás se mueran. ¿Cómo derrotar el orgullo? Vamos a ver 3 acciones que Jesús nos dice para derrotar el orgullo. La primera acción que tenemos que hacer para derrotar el orgullo, abatirlo, no lo vamos a poder exterminar, va a seguir allí, pero es como un boxeador que tiene noqueado al otro, ¿no? Lo golpea tanto que lo tiene allí contra las cuerdas. Eso lo hacía mucho Cassius Clay. Cassius Clay, Mohamed Ali, ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos. Bueno, algunos dicen otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, él jugaba con sus oponentes, los golpeaba de modo que no los noqueara, pero pues jugaba con ellos y los mantenía inutilizados hasta que se cansaba y ¡pum! Le daba un golpe y ya los derrotaba. Bueno, eso va a pasar cuando nos muramos o en la segunda venida de Cristo. Hasta entonces el orgullo va a ser desarraigado de nuestro corazón. Mientras tanto, tenemos que golpearlo con estas 3 cosas. La primera acción, lo primero que tenemos que hacer para derrotar el orgullo es ser conscientes de nuestra pecaminosidad y no sentirnos más santos o menos pecadores que otros. Eso lo vamos a ver aquí en una escritura que nos enseñó Jesús. En Mateo 9, del 9 al 13. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: Sígueme, y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Luego añadió: Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión,
no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esto nos lo confirma el mismo Señor Jesús en Lucas 7, del 36 al 50, con este acontecimiento en su vida. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Impresionante, ¿no? Vemos aquí bien claro que los fariseos juzgaban, ¿no? ¿Qué hace este comiendo con los publicanos y los pecadores? La traducción real ahí es: ¿qué hace este comiendo con lo peor de los pecadores o con semejante calaña? Fíjate, los líderes religiosos se consideraban mejores que los publicanos porque los consideraban traidores, por lo general eran pues ladrones, las prostitutas eran consideradas lo peor, ¿no? Y no, esa gente es mala, ¿no? Nosotros pues no somos malos. Y Jesús les dijo clarito, clarito, clarito: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque al hombre por naturaleza es religioso y le gusta hacer sacrificios y llevar cosas y una vez al año hacer una gran fiesta para su Dios, y creen que con eso ya van a mitigar y van a quitar la culpa que los atormenta en la mente y en el corazón. Pero la verdad es que nos enseña Jesús que no somos mejores que nadie, ni tampoco somos peores que nadie. Todos somos iguales y estamos cortados con la misma tijera, tenemos la misma naturaleza y por esa causa somos capaces de hacer lo que cualquier ser humano sea capaz de hacer. Me acuerdo hace muchos años cuando atraparon al mocha orejas, al secuestrador que le mochaba la oreja a sus víctimas y pues las mandaba, ¿no? Y cuando lo atrapan, pues fue un gran logro y hasta en la tele pues salió que estaban entrevistando a la gente así en la calle, oiga, ¿qué piensa que ya atraparon al Mucha Orejas? No, pues qué bueno que lo atrapó, todo el mundo estaba contento, ¿no? Y cuando les preguntaban, oiga, ¿y usted qué piensa que le deberían hacer? ¿Qué opina que le deberían hacer al mocha orejas? Y todos, que le corten las dos orejas, no, que le corten las manos, hubo hasta quien dijo que le cortaran otras cosas, ¿no? Pero todo era una expresión de odio, ¿no? Hacia él. Y yo en ese tiempo, yo dije, bueno, y si le hubieran preguntado a Jesús, ¿qué opinas? ¿Qué castigo se merece el mocha orejas? ¿Merece que le corten la oreja? ¿Qué es lo que hubiera dicho? Bueno, pues aquel que esté sin pecado, que sea el primero en cortarle la oreja, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Ay, no, es que yo no haría lo que el mocharejas hizo, es que no has entendido entonces el evangelio. Me acuerdo por ahí de 1997, 98, estaba yo yendo a una zona que dentro de la penitenciaría le llamaban la zona olvidada, ZO. Era un área en donde la primera vez que yo entré me quitaron el cinturón, el reloj, el poco cambio que yo traía, no usaba lentes, pero casi que pues se quedaron con todos. El jefe, el comandante de la cárcel me dijo, si vas a ir allí es bajo tu propio riesgo. Y un solo incidente y no te vuelvo a dejar entrar más, ¿no? La siguiente vez pues fui sin cinturón, sin dinero, sin nada, y nadie me quería oír excepto pues 2 o 3 y les llevaba yo donas y pues pasteles y se acercaban, iban por lo suyo y se iban. Era la zona olvidada porque ahí no entraban ni médicos ni escuela. Allí ahora sí que se estaban matando entre ellos y la misma autoridad en cierto modo decía, pues ya que se maten, son lo peor de lo peor de lo peor, ya que se mueran ahí, que se maten entre ellos. Entonces ya eran como 2 o 3 que yo tenía y una ocasión llego y mando a traer a uno y no, que lo llevaron para el servicio médico, el otro estaba castigado y estaba yo allí solo y de pronto se acercó un hombre pues con barba de aspecto, o sea, normal. A veces pensamos que si alguien tiene aspecto feo es muy malo, pero a veces los que mejor aspecto son los más peligrosos de todos. Y se acercó conmigo y me dijo, oye, yo no vengo por el pan, me dijo, yo vengo por 2 cosas, me dijo. Una, porque quiero darte las gracias, porque me hiciste el paro hace como un mes. Y yo pues pensé dentro de mí, yo le hice un paro a él. ¿Cómo que le hice un paro? Y le dije, a ver, ¿cómo? O sea, no, o sea, yo hice memoria, él pues tenía su barba, era muy fácil de haberlo reconocido si yo le hubiera pues dado un pan o algo, ¿no? Ayudado con algo. Y me dijo, ¿ya se te olvidó hace un mes cuando viniste para acá? Le dije, pues vengo aquí todos los días viernes, pero me dice, acuérdate, me dice, en el kilómetro. Para ir a esa zona, que era pues Z, uno tenía que salir de la cárcel, de las oficinas, y antes de cruzar el
que se llama kilómetro, que le llaman, que es como una carretera que rodea la cárcel, y ahí hay pues patrullas y por ahí pues van los autos, y luego están las grandes bardas. Uno tenía que caminar como unos 500 metros, como unas 5 cuadras, luego dar vuelta y entrar casi por un túnel. O sea, era la cárcel dentro de la cárcel. Allí muy pocos podían entrar. Y me acordé que un mes atrás yo iba ya caminando ya para irme. Y de pronto ya estaba yo a punto de ir a la puerta que ya da para fuera, cuando yo vi que un custodio traía a uno allí que venía cargando una bolsa con cosas, con ropa y una colchoneta, pero apenas si podía pues cargarlos porque pues venía bañado en sangre. Yo cuando lo vi, volteé a ver al custodio y le dije, ¿me permite echarle una mano? Si quieres, estos, ya así con pues malas palabras, no tienen arreglo, ¿no? Total, tomé su bolsa, tomé su me lo puse aquí y ya avancé con él los 500 metros hasta la entrada de esa zona de donde yo acababa pues de apenas salir, y ya lo dejé allí. Le dije, eras tú. Le dije, oye, pues, ¿qué te hicieron que estabas bañado en sangre? Porque estaba de veras bañado en sangre y apenas si podía caminar. Dijo, no, pues ya ves aquí las broncas y que muchos enemigos. Y dije, ok, pues lo hubiera hecho por cualquiera. Me dijo, no, pero la neta, ese fue un buen gesto tuyo, me dijo, y por eso quiero darte gracias. Le dije, y la segunda cosa por la que vienes, ¿quieres una dona? Me dijo, no, quiero hacerte una pregunta que le he hecho a curas, a sacerdotes, obispos, psicólogos, psiquiatras, profesionistas, médicos, y nadie me ha dado una respuesta satisfactoria. Todos me dicen algunas ideas, pero la verdad no me ha satisfecho ninguna respuesta que me han dado. Y pues no sé, pues tú aquí vienes y pues les lees la Biblia y he oído pues que están aprendiendo algo aquí estos monstruos, me dijo. Le dije, ok, dime qué una pregunta es, y me dijo, ¿por qué me gusta matar? Yo abrí los ojos y dije, caray, nunca me habían hecho una pregunta como esa. Y luego cuando vio que me quedé así frío, añadió, he matado hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas. Toda mi vida, dice, desde niño, dice, disfruto matar. Es un vicio para mí. No puedo vivir si no mato. Y nada más estoy pensando en cómo matar a alguien. Y entonces, en lo que me reponía, yo nunca en mi vida me habían hecho una pregunta así, y oraba por acá dentro, Señor, sácame de este aprieto, yo no sé qué contestarle. Le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Adolfo Malagón. Y entonces anoté, le dije, es que quiero anotar tu nombre para orar por ti, y perdona que lo anote, pero se me olvidan todos los nombres. Entonces pongo Adolfo Mondragón, y me dijo, ¿qué pasó? Me dice, ¿ves aquel desgraciado? Y era un custodio que estaba en una torre. Ese va a ser mi próxima víctima porque me llamó nalgón. Yo dije, chin, en la torre, ¿no? Y estábamos solos y los custodios me habían dicho, no nos hacemos responsables. Tú entras ahí bajo tu propia responsabilidad. Si algo pasa, nos deslindamos. Hasta tuve que pues firmar una responsiva. Pues yo insistí en yo entrar en esa área porque Cristo me había enviado ahí. Yo dije, no, si este se pone violento ahorita, pues puede hacer conmigo lo que quiera porque aquí no hay nadie. O sea, eso estaba, pues, ese patio estaba vacío, ¿no? Y más cuando él salió, como que le tenían miedo o algo, y todo el mundo, los poquitos que estaban por ahí, se fueron
dije, perdón, le dije, pues es que pues nunca había oído ese apellido. ¿Cómo? Malagón, Malagón. Entonces por eso no se me va a olvidar nunca. Le dije, ok, Adolfo Malagón. Y mientras estaba eso, yo oré y Dios me dio la respuesta. Le dije, mira, a ti te gusta asesinar porque, y me dijo, ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que me vas a decir. Que yo soy Satanás en persona, le dije, no es por eso. Mira, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya sé lo que me vas a decir, yo soy como Judas, yo fui destinado, yo nací para matar, le dije, tampoco. Mira, aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, me dijo, no, ya sé lo que me vas a decir. Yo soy como el endemoniado gadareno, tengo muchos demonios adentro y por eso hago todo eso. Le dije, tampoco. Mira, aquí en Romanos capítulo 3 me dije, ya sé lo que me vas a decir, que yo fui predestinado, que es porque vengo de los aztecas y es una herencia maldita que tengo sobre mí y por eso como vengo de una herencia de sangre y muertes, por eso yo sigo con eso y eso viene desde los aztecas. Le dije, tampoco. Dije, aquí en Romanos capítulo 3 versículo 20, me dice, ya sé lo que me vas a decir, eso que vas a decir. Mis papás, cuando yo era niño, los traumas que tuve, porque eso es lo que un psicólogo me dijo, y por eso, y le dije, tampoco. Y cuando él había agotado todas las respuestas todas las respuestas que le habían dado, dije, ya lo tengo. Le dije, mira, dice aquí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual tú eres un asesino es porque eres pecador. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué yo no soy asesino y tú sí? Porque a mí no me gusta matar y a ti sí. Porque yo soy igual de pecador que tú. Yo no escogí dónde nacer. Yo no escogí nacer en un hogar donde yo fuese esperado y querido y donde nunca me hizo falta nada y me dieron escuela y me dieron estudios y me quisieron. Te aseguro que tú ni conociste a tu padre. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo sabes? Le dije, pues es que para tener algo como lo que tienes, tuviste que haber sufrido mucho cuando era niño. Me dijo, pues sí, dice, desde los 3, 4 años, pues mi mamá era prostituta y desde los 3, 4 años, pues yo era abusado por otros hombres con el consentimiento de ella. A la edad de 7 años maté al padrote, asesinó al padrote que pues controlaba a su madre y se fue para la calle, se unió a una banda y lo abusaron otra vez. Ese fue el segundo que pues mató y así anduvo por Garibaldi, Tepito, en las calles, matando y matando y matando y matando. Y le dije, ¿sabes por qué yo no soy igual que tú? No porque yo sea mejor que tú, porque yo soy igual de pecador que tú, pero yo tuve otras condiciones de vida. Y te aseguro que si yo hubiera vivido lo que tú viviste desde niño, yo sería igual que tú o peor que tú. Y se me quedó viendo y abrió los ojos y me dijo, pero es que yo no tengo perdón de Dios. Y le dije, ¿quién te dijo eso? Me lo han dicho todos. Le dije, pues Jesucristo dice que sí tienes perdón de Dios porque Él vino a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Y me dijo, no lo puedo creer. Le dije, mira, léelo. Le mostré, oré con él para recibir a Cristo, recibió a Cristo, recibió el perdón de sus pecados llorando como un niño. No lo podía creer. A los 8 días, cuando fui, me dieron la noticia allí, varios. De pronto llego y salen como 7, 8. Y dije, llora, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué hiciste con el Malagón? Me dijeron. Dije, pues oramos aquí y recibió a Cristo y le leí algunos pasajes de la Biblia. Lo mataron ayer. Dije, ¿cómo? Sí, dice, pero desde que tú hablaste
pues con él fue casi que celda por celda pidiéndonos perdón a todos por lo que pues nos había hecho, y creíamos que estaba planeando algo, y pues nos pusimos de acuerdo aquí entre varios, y pues fueron a darle cuello. Y el jueves, o sea, un día antes, los que fueron cuentan que cuando llegan estaba hincado orando, abrieron su celda, y él cuando los vio ya sabía, porque él lo había hecho eso muchas veces, dijo, ¿saben qué? Déjenme encomendarme a Dios. Nada más se hincó y dijeron, no, tú qué te encomiendas, y pum, le dieron picotazos y lo mataron. Ese hombre se fue al cielo, porque Jesús dice que el que le pide perdón, que el que confiesa sus pecados, que el que se arrepiente tiene vida eterna, no importa qué tan malo haya sido. Y tú y yo pudimos y podemos ser igual de malos si estuviéramos en la misma situación. También les cuento de cuando yo estudiaba en la UDLA, yo le hablé de Cristo a una pues paisana mía, y yo le hacía énfasis en esto: mira, somos pecadores todos. Decía, no, pues que no puede ser todos. Y de pronto, pues le leí lo que dice Santiago capítulo 2, que tú puedes guardar todos los mandamientos de la ley, pero si ofendes en un solo punto, te haces transgresor de todos. O sea, el homicida, el secuestrador, el mentiroso, el tramposo, el cobarde son igual de pecadores a los ojos de Dios. Entonces, si tú nunca matas y nunca robas y nunca secuestras y nunca violas, pero dices una sola mentira en tu vida, te vuelves igual de pecador que el secuestrador, que el asesino y que todos, porque tú no eres mejor que nadie. Y se me acercó, estábamos comiendo, y me dijo, ¿me estás diciendo que mi madre, que es una santa, que ayuda a la gente, que es un pan de Dios, es pecadora? Y le dije, sí, ella también es pecadora, y me soltó una bofetada. Yo no quiero nada con ese Jesús que tú me hablas, y se levantó y se fue. Orgullo. El principal enemigo es el orgullo. Es más, muchos no reciben a Cristo por eso, porque no se saben pecadores. Se cuenta de los juicios de Nuremberg, cuando ya estaban por condenar, ya habían pruebas y todo contra el que estaba al frente, el nazi que estaba al frente de Auschwitz, y sobrevivió uno. Le habían matado a la esposa, a los hijos, a los tíos, a los hermanos, a los primos, a los amigos, a todos. Y estaba en el hospital reponiéndose. Le dijeron, lo único que necesitamos es que venga a la corte, y cuando el juez le diga, usted conoce a la persona que está ahí, usted diga sí y diga su nombre, y eso es todo lo que necesitamos para ya pues condenarlo a muerte, ¿no? Por tantos asesinatos. Entonces, pues ya lo llevan para el juicio. Cuando él entra y ve a este que asesinó a toda su parentela, le da una crisis y empieza a gritar, a carcajearse, le empiezan a dar convulsiones, y lo llevan otra vez para el hospital porque le dio una crisis nerviosa y como de locura. Ya cuando lo logran pues reponer, dicen, pues bueno, vámonos para el juicio. Este judío dijo, no, yo no voy a testificar contra él. Le dijo, pero ¿por qué no? Porque yo soy peor que él. Le dijeron, no, usted es una víctima. A usted le mataron su esposa, sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus primos, le mataron a todos. ¿Cómo que usted es peor que él? Si usted es la víctima. Y dijo, no, yo soy peor que él. Dice, porque cuando yo lo vi, por mi mente atravesó que si yo tuviera el poder que él tuvo, yo exterminaría de manera cruel y violenta a cada miembro de su familia delante de sus ojos. Él por lo menos tuvo la decencia de que yo no los viera morir. Los metían en una cámara de gases y los sacaban y los hacía pues polvo, los
Oxama quemaba. No había crueldad. Los mató, sí, pero si yo fuera él, yo hubiera descuartizado, hubiera torturado a cada miembro de su familia. Así que yo no soy mejor que él. Qué impresionante, ¿no? Mira, yo no sé cómo te sientas tú, pero si tú te sientes mejor que otros, tú tienes mucho orgullo en ti. No, pues es que ese ama más a Dios porque él hizo más daño. No, todos somos capaces del mismo daño. Y cuando somos conscientes de lo pecadores que somos, eso nos hace amar a Dios intensamente. Entonces, la primera cosa, somos pecadores, igual que todos. No somos mejores que Hitler, ni mejores que nadie. Somos iguales. Dios ha tenido misericordia y no ha habido necesidades. La segunda cosa que tenemos que hacer para derrotar el orgullo y mantenerlo abatido es no dejar de orar. Óiganme, aun cuando lo hagamos de manera incorrecta o con actitudes erróneas. Veamos lo que la palabra de Dios dice. En Lucas 18 del 9 al 14. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No dejar de orar, aun cuando no sepas orar, aun cuando ores mal. Es más, aun cuando ores con actitudes erróneas. El orar, escúchame, aun cuando lo hagas mal, cuenta. Fíjate lo que acabamos de ahorita ver, Lucas 18. El fariseo oraba para consigo mismo, oraba para presumir ante la gente, para que lo vieran, ¿no? No estaba orando a Dios, pero estaba orando. Y el otro se golpeaba y decía: sé propicio a mí, pecador, y estaba orando de lejos. Jesús dijo: de cierto les digo que el publicano regresó a su casa justificado antes que el otro. O sea, el fariseo también fue justificado, pero fue justificado después. Porque mira, si tú oras mal, Dios te va a corregir y Dios te va a humillar para que lo hagas bien. Pero si tú ni siquiera oras, ni siquiera estás dándote la oportunidad y dándole la oportunidad a Dios de intervenir sobre tu vida. Mira, los incrédulos, la gente que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, yo me he dado cuenta de esto. Los más religiosos son los que están más sensibles al evangelio de Cristo, son los que son más fáciles de ganar y van y todos los días van a misa o van con San Judas o van con la Virgen y todos los días están allí con sus rezos y sus letanías. Esos son más fáciles porque aunque erróneamente están buscando a Dios, aun cuando oran a un Dios falso, están buscando a Dios. Yo cada vez que veo a los que vienen para la villa cada año, yo le digo: Padre, que te puedan encontrar, te están buscando en un lugar equivocado, pero te están buscando de algún modo. Por eso es que nunca debemos juzgar ni criticar a los que son apasionados por otro culto, por una religión falsa, porque de un modo u otro están buscando a Dios. Tienes que seguir
orando, orando. Ahora, cuando ya somos creyentes y tú oras de manera equivocada, pues entonces Dios te va a humillar y te va a corregir, porque el que se enaltece será humillado. Y la oración es lo más importante, aun cuando lo hagamos mal. Acuérdense de la mujer samaritana, ¿no? Ella buscaba a Dios, sabía que el Mesías iba a venir, adoraba falsamente, pero se le manifestó Cristo. Los fariseos, Pablo era de los fariseos, era el más recalcitrante y fue convertido a Cristo. Y muchos sacerdotes y pues judíos devotos, dice, fueron convertidos a Cristo. Entonces, en vez de criticarlos, que eso es una forma de orgullo, oremos por ellos y llevémosles la palabra de Dios. Pero cuando tú ya conoces a Cristo y oras de una forma equivocada, entonces Dios también lo usa para tu bien. Yo cuando empecé en las cosas de Dios y empecé a hablar de Cristo y de pronto se me empezó a subir, ¿no? Se me empezó a subir mucho y yo lo hacía todo. Yo era el líder del grupo de los jóvenes y yo llevaba aquí la palabra y nada más predicaba yo y nada más podía predicar yo porque yo era el llamado por Dios y yo era el elegido por Dios y llegué a creer que Dios me necesitaba, ¿no? Y obviamente no solamente escuchaba a los predicadores que me gustaban, cuando había uno, no, como que es chafa, mejor me iba yo para mi casa, porque yo decía dentro de mí, no, ¿para qué voy a perder el tiempo yendo a ese que ni sabe predicar, ¿no? Y hasta les ponía apodos a los predicadores, ese es el mago de los sueños, ¿no? Porque ese nos hace, pues, es como, puedes dormir a todos y se me subió, pero yo seguía orando. Y la mayoría de las veces que yo oraba era para quedar bien. No, y cuando daba una prédica, no, hacía unas oraciones así, wow, bien rimbombantes y bien acá. Yo me sentía bien conmigo mismo. Pero Dios utilizó eso y me aplastó, me humilló, me hizo caer, al punto que le pedí otra oportunidad y me la dio y no la he desperdiciado desde entonces. No hay necesidad, ¿eh? Yo tengo ya más de 30 años demostrando que no hay necesidad de ser abatido y humillado por Dios para que el orgullo deje de ser lo que domine y gobierne tu vida. Yo lo entiendo perfectamente bien. Y ahora pues sé lo que tengo que hacer y por eso me mantengo golpeando al orgullo que siempre va a querer dominarme. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, y acabamos con esta, es no dejar de perdonar. Vamos a verlo en las palabras del Señor Jesucristo y en la forma como Él lo enseñó. En Mateo 18 del 23 al 35. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar.
Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. No dejar de perdonar. Nunca vamos a dejar de ser ofendidos, sea de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, intencional o inintencionalmente. Nunca, 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 nunca. Yo enseñaba siempre y sigo enseñando que cuando alguien te defrauda, el culpable eres tú, pero hay excepciones. O sea, si yo le doy mi confianza a alguien que no está listo para manejarla, pues me va a quedar mal y el culpable soy yo. ¿Cómo se me ocurre con un niño, no? Dejar allí 500 pesos al alcance de su mano, un niño de 3, 4 años, pues lo va a hacer trizas porque no sabe lo que vale. La confianza es igual. Sin embargo, bueno, a través de los años hemos aprendido eso, hemos tenido muchos que nos han apoyado en la fundación, les hemos dado la confianza, les hemos dado llaves y nos han robado. Y cada vez que nos han robado, pues Dios nos ha dado doble o triple o hasta 4 veces lo que nos roban, ¿no? Y he examinado a ver en qué fallé, qué cosas no tomé en cuenta. Entonces voy como que tomando precauciones y voy mejorando al punto de que si ya le damos la confianza a alguien es porque ya sabemos que no nos va a defraudar porque está verdaderamente convertido. Sin embargo, hubo un joven, lo tratamos como un hijo, lo integramos a la casa, toda la confianza, toda, era como un hijo más. Y de pronto nos vació la oficina, se llevó todos los juguetes y un montón, pero muchísimas cosas. Pues Blanquita hasta hoy no se repone, ¿cuántas cosas nos robó? Y cuando yo estaba orando, a Dios le dije: a ver, Padre, explícame. Ahora sí tomé todas las precauciones y las medidas. Él sí estaba verdaderamente convertido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Si ahora sí que hice todo lo que tu palabra dice y a pesar de eso nos defraudó. ¿Y saben qué es lo que me dijo Dios? Porque tienes que seguir perdonando y no debes dejar de perdonar nunca, aún las ofensas grandes. Lo perdonamos. Obviamente llegó a la cárcel otra vez, lo vi en la cárcel, le extendí la mano y empezamos a ver cómo fue cambiando otra vez. Un día llegó y me dijo: oye, más o menos hice la cuenta de cuánto les robé y es muchísimo dinero, me dijo, muchísimo dinero, pero yo te lo voy a ir pues pagando poco a poco. Quiero hablar pues con los líderes y pues juntamos a los líderes y saben que yo les robé muchísimo dinero y yo sé que es algo que no tengo, pero yo voy a ir pues poco a poco pagándola, y me dio un sobre y habían como 80 y tantos pesos. Me dijo: llévame la cuenta. Y dije: ok. Y cada lunes que yo iba para el reclusorio me daba, esto es a cuenta de mi deuda. Ya de pronto ya habían pues 400, 500 pesos, 1000 pesos. Y yo hablé con: oye, no está robando. Me dijo: no, está trabajando durísimo, aquí lo tenemos bien visto, no, le está echando todas las ganas. Mis respetos, de verdad que ya está bien entregado a Cristo. Ya como a los 3 meses, Dios me dijo: ya, hasta ahí, perdónale su deuda.
Llegó, me dio el sueldo y ¿sabes qué? Hasta aquí quedó pagado todo, no hay problema. La siguiente semana otra vez vino y me dijo, aquí está, le dije, pero ya está pues pagado. Ah, me dice, pero ese es mi diezmo y quiero apoyar para la obra de Dios. Pasó el tiempo, le perdimos la pista, ya no volvimos a saber de él. Y hace unos días nos habló que Dios le había hablado, que se fuera como misionero, y nos dio tanto gusto, y Blanquita le dio tantísimo gusto. Vaya, fue algo de parte de Dios y lo estamos enviando como misionero nuestro con toda la confianza, sabiendo que Dios está detrás de todo esto. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pablo envió a Onésimo con Filemón, y ese es el perdón. Tenemos que perdonar, y cuando se gana la confianza de nuevo, regresarla, porque esa es la manera en cómo podemos derrotar al orgullo, siendo conscientes de que somos igual de pecadores, no dejando de orar y no dejando de perdonar. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo, Señor, y tú nos muestras lo que tenemos que hacer. Tú, bendito Jesús, aun cuando no tenías pecado, te humillaste a ti mismo y te hiciste en forma de siervo, humillándote hasta la muerte y muerte de cruz, aun cuando no merecías nada, pero tú nos pusiste el ejemplo. Nunca dejaste de orar en todos los días mientras estuviste en esta tierra, y perdonaste y sigues perdonándonos hasta el día de hoy, todos los días, cada pecado que hacemos consciente e inconsciente, voluntaria e involuntariamente, Señor. Padre, que podamos abatir, derrotar el orgullo en nuestras vidas, que siempre sale a flote, que siempre está allí, que podemos ver sus síntomas en nosotros y nos avergüenza tanto, Padre. Pero gracias porque tú nos das las armas con las que debemos pelear, Señor. Que lo podamos llevar a la práctica para que no tengamos estorbos, para que no tengamos obstáculos, para que podamos con libertad vivir la vida en abundancia que tú diseñaste para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.